Amado Señor, te damos gracias por una vez más poder estar la congregación nuevamente reunida otro domingo por los medios digitales para poder alabarte, Señor, para poder darte gracias y, Señor, presentarte todas nuestras peticiones, todos nuestros anhelos, todas nuestras preocupaciones. Damos gracias, Señor, por ese sacrificio bendito allí en la cruz y por haber perdonado nuestros pecados. Pedimos por la situación sanitaria que estamos todavía, Señor, tratando de salir de ella. Te pedimos por esa vacuna que está circulando. Sabemos que eres un Dios de misericordia, que ha tenido piedad de esta nación, Señor, y te pedimos que lo sigas haciendo. Que pronto, Señor, pueda haber una solución efectiva, realmente eficaz, Señor, de esta situación pandémica. Pedimos también por el personal de salud, sabemos que los números están en rojo, que los bendigas, que los auxilies, Señor, en lo que se necesite, que no falten insumos, que no falten camas, Señor, en los CTIs, que no falte personal médico, Señor, atendiendo a los que están enfermos. Pedimos también por los que están en una situación laboral comprometida, que tú proveas, Señor, conforme a tu poder, tu misericordia, tu amor. Que no falte, Señor, el pan en la mesa de tus hijos, por los estudiantes que, a pesar de todo, igualmente tienen que seguir rindiendo exámenes, rindiendo pruebas. Bendice sus proyectos, los sueños que tengan, Señor, y que este año también puedan salir victoriosos, Señor, en sus respectivas profesiones, carreras, oficios, los que estén estudiando. Pedimos por nuestra vida espiritual, Señor, que sabemos que son tiempos duros. La iglesia está siendo golpeada fuertemente porque el no poder congregarnos, el no poder estar reunidos, los hermanos, Señor, el no poder estar orando, Señor, todos juntos y tener que hacerlos por los medios digitales, sabemos que no es lo mismo, Señor. Gracias que tenemos los medios electrónicos, pero sabemos que no es lo mismo. Te pedimos que pronto, Señor, puedas
disponer que retomemos la presencialidad, Señor, cuando ya sea seguro, cuando no haya peligros tan de contagio como hay ahora. Pero pedimos por nuestra vida espiritual, Señor, que no nos enfriemos, que a pesar de todo, a pesar de esta prueba, porque es así como debemos vivirlo, como una prueba, Señor espiritual, que a pesar de esto podamos salir victoriosos, Señor, y sabemos que tú tienes dispuesto ese día en el cual podamos retomar todo en la normalidad. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Buenas tardes, vamos a tener la lectura bíblica de hoy en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 18. Jesús predice la destrucción del templo. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: Mirad que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Amén. Hermanos y amigos, en esta tarde les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versos 3 y 4. Dice Pedro: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Si analizamos la Biblia y analizamos la realidad que nos rodea, podemos decir que hay señales que muestran que estamos viviendo en ese periodo, en el periodo de los postreros días. En los postreros días es una expresión que la vamos a encontrar muchas veces en la Biblia. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol Santiago en su epístola, capítulo 5, dijo: habéis acumulado tesoros para los días postreros. El apóstol Judas, hablando de este periodo especial, dice: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. El Señor Jesucristo, antes que ellos,
habló en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, diciendo que en los postreros días se vivirá como en los días de Noé previo al diluvio, casándose, comiendo, bebiendo, haciendo negocios en una tierra que se llenaba de violencia. La Biblia, por tanto, nos enseña que hay un período histórico conocido como los postreros días. Y muchos eruditos concuerdan que nosotros estamos ya viviendo en este período denominado los postreros días. La Biblia nos advierte contra poner fechas específicas de cuándo volverá el Señor Jesucristo por segunda vez. Pero sí nos da a conocer que esto ocurrirá al final de este período histórico llamado los postreros días. Por eso Pedro habla, sabiendo primero esto, que en los postreros días, en ese período histórico especial, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En consecuencia, lo que nos está diciendo es que en estos postreros tiempos aparecen personas que se burlan de la segunda venida de Jesucristo. Ridiculizan esa idea, se niegan a examinar las evidencias proféticas y no quieren saber la verdad, sino que quieren andar en sus propias concupiscencias, esto es, en su propia lujuria. Quieren mantener su dinero, su popularidad, su autoridad, su comodidad. Si aceptaran la verdad de que Cristo viene por segunda vez, deberían cambiar su estilo de vida. Deberían dejar de lado todo ese afán por los placeres de la vida y pensar en cómo agradar a Dios. Si usted hace una lista de los acontecimientos que estamos atravesando en el día de hoy, no hay duda de que las preocupaciones, por lo menos de los expertos, va por el calentamiento global, por la contaminación, por la destrucción de las selvas, por la amenaza siempre latente de una guerra nuclear. Irán, Corea del Norte, Pakistán, siempre son motivos de preocupación de la comunidad internacional, por el terrorismo, que no desaparece, por el aumento de la violencia intrafamiliar. A veces las autoridades quedan perplejas, después que se votaron leyes para tratar de poner límite a este problema. Hubo una explosión de denuncias y las autoridades no sabían si era porque se denunciaba más o porque si realmente estamos atravesando un aumento en la violencia intrafamiliar. En algún momento tendría que haber un punto final para todos estos problemas que nos acucian. Ahora, cuando usted lo enumera, hay voces que dicen, son profetas de la fatalidad. Se ha puesto usted apocalíptico. Pero hay señales. En este siglo XX, que para los historiadores fue un siglo corto y lo sitúan en el arranque entre 1911 y 1989 con la caída del muro, hay hitos, hay mojones proféticos. En el 1948 Israel nace a la independencia como nación. En el año 49 los comunistas toman el poder en China y hoy, en pocos años más, se van a transformar en la primera potencia del mundo, según aventuran los historiadores. Mientras tanto, la droga y el alcohol arruinan la mente de las personas y la cultura se está desmoronando.
desde entonces. Los postreros días van a estar marcados por un gran desánimo y estamos atravesando los postreros días. La pregunta es cuánto tiempo durará, solo Dios lo sabe. Pero en algún momento los días serán acortados para que los podamos sobrellevar. Los discípulos querían saber cuándo sería el fin del mundo, así que le dicen a Jesús que les dé una señal. En el capítulo 24 de Mateo y en el 21 de Lucas está la respuesta de Jesús. En esta tarde vamos a mirar algo de la respuesta de Jesús en Lucas 21. Allí, en el verso 11, Cristo le dice, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y en el verso 25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos que los corazones de las personas desfallecerán cuando adviertan lo que está pasando en la tierra. Habrá terror, angustia y gran temor a causa de los acontecimientos que estarán pasando en este mundo. Cuando usted lee un poquito lo que está sucediendo hoy, puede ver que el Polo Norte se está derritiendo. Y esto lleva a una gran preocupación a los científicos y entendidos. Ya hemos perdido el 35% del Polo Norte por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los glaciares están desapareciendo y el ritmo al que lo hace es cada vez mayor. Y es una gran reserva de agua dulce que va al mar y hace que suba el nivel del mar. Con lo cual en un futuro muchas ciudades desaparecerán cubiertos por las aguas. En febrero del 20 se advirtió que en nuestra Antártida un iceberg de más de 300 kilómetros se desprendió del glaciar Pine Island y esto coincide con un nuevo récord de temperatura en la Antártida que alcanzó los 20 grados. En junio del 20 se daba cuenta de que Rusia está sufriendo el deshielo del permafrost del Ártico. El permafrost es una capa de suelo permanentemente congelado. Al derretirse, afecta toda la infraestructura de la nación. En Siberia, Alaska y el norte de Canadá, se construyó sobre el permafrost. Los pilares se alzan sobre ese suelo helado permanentemente. Sin embargo, ahora cuando las temperaturas en el círculo polar ártico están subiendo, lo están haciendo al doble que el promedio global. Y el permafrost que atraviesa toda esa área se está descongelando. Lo primero que advierte son grietas en los edificios y en las carreteras. Sin embargo, allí no está lo más preocupante. Lo más preocupante son que sobre esos suelos hay centrales nucleares, hay gasoductos, hay yacimientos de petróleos, hay líneas de ferrocarril. Y además hay que sumarle que a la descongelación del permafrost se libera cientos de toneladas de dióxido de carbono y metano que acelerarán el calentamiento global. La ciencia nos dice que esta descongelación se adelantó 70 años
a lo esperado. Puede usted seguir sumando dolores de cabeza, el aumento del hambre, la propia pandemia, con todos los problemas económicos, está aumentando el hambre en el mundo. La medicina nos advierte de las dificultades que tenemos para que los antibióticos funcionen. Enfermedades conocidas y dominadas como la tuberculosis vuelve a reaparecer, pero ahora lo hace resistente a los antibióticos conocidos. Así que tenemos un panorama muy desalentador. Una señal también muy interesante es el aumento del antisemitismo. A finales del año 18, 24 meses atrás, en un estudio realizado en 12 países de la Unión Europea, se detectó aumento de la violencia de fundamento antisemítico, que fue física y verbal. Abundan en Internet los comentarios de odio, aumenta los comentarios de odio en los medios y también aparece en la política a través de grupos que proclaman la destrucción de todos los judíos. El impacto mundial del coronavirus aumentó las difamaciones contra los judíos, teorías de conspiraciones y llamamiento a la violencia contra los judíos. En el capítulo 21 de Lucas, versículo 20, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Israel fue destruida en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano. Pero Israel será rodeada de ejércitos en el futuro. El odio contra los judíos aumentará, al punto tal de que grandes ejércitos convergerán contra Israel. Basta que usted analice las resoluciones de las Naciones Unidas. Abundan resoluciones condenatorias contra Israel en forma permanente y sistemática. Y esto continuará así en el futuro, de manera que las circunstancias históricas nos están diciendo de que se repetirá la historia de una futura destrucción por parte de las naciones, que hoy ya están mandando mensajes de reprobación y de odio. También hay señales a las cuales debemos prestar atención y que están sucediendo ahora. En Mateo 21:8 dijo, él entonces, Jesucristo, dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Estamos escuchando en Internet muchos programas que son engañosos y que son confusos. El apóstol Pablo ya advertía en 2 de Timoteo, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia lascivia. Abunda por torpe ganancia mucha desinformación con respecto a lo que dice la Biblia a través de los medios masivos de comunicación. Otra señal importante será la persecución. La persecución de los cristianos aumenta a un ritmo sin precedente en el mundo. En China, los cristianos tienen que reunirse en casas de manera secreta para evitar la represión.
Las iglesias que habían sido autorizadas, si no caminan conforme a lo que exige el gobierno, son demolidas. Hubo un periodo en que si los cristianos no se metían en política, el gobierno los dejaba en paz. Sin embargo, a partir del gobierno del actual presidente Xi Jinping, si las iglesias y si los cristianos no siguen la línea del Partido Comunista y no demuestran adhesión a las políticas del partido, se convierten en un blanco del gobierno. Así que la respuesta se tradujo en que las iglesias tuvieron que irse a los hogares y desarrollarse en medio de la clandestinidad. Es frecuente que detengan a las personas y las encarcelen y destruyan sus Biblias. Grandes problemas atraviesan los cristianos en China comunista en estos días. No podemos olvidar que los yihadistas musulmanes también persiguen y asesinan a los cristianos en todos aquellos territorios en los que pueden poner un pie para dominar. Es así como las comunidades cristianas en Irán, Irak, en Siria, se han visto reducidas en forma permanente y constante. El Señor Jesucristo ya advertía a los cristianos en Lucas 21:12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán e irán a las cárceles por causa de mi nombre. Hay una iglesia perseguida en el mundo, hay una iglesia sufriente. Damos gracias a Dios porque vivimos en un país donde tenemos libertad y donde podemos compartir la Biblia sin ser perseguidos, sin ser encarcelados. Pero hay muchas naciones donde por ser cristiano usted puede ver comprometida su patrimonio, su libertad y aún su vida. Y estas son algunas de las señales que nos confirman que estamos en estos tiempos postreros. ¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo a los cristianos en estos días? Nos dice, velad, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que, mi querido amigo, le invitamos que venga a Jesús. Jesús murió para pagar la pena por tus pecados y por los míos. Y resucitó de entre los muertos, y Él vive, y vendrán por los que en Él depositan su esperanza. Que Dios les bendiga, les cuide en estos tiempos de pandemia. Y nos reencontraremos el domingo, Dios mediante, a través de este medio. Amén. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, y la gloria y el honor tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, por su muerte en la cruz, revivimos, un espíritu no más, nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, Él es fuego celestial, cuya llama, en amor angelical, nos inflama, Cristo.
favor, solamente, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente, permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, de la muerte. Solo Él se declaró nuestro fuerte, nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por esto con placer proclamamos que solo en tu gran poder confiamos.